En Memorias que Perduran de hoy estamos ubicados en la Biblioteca Dora Sotomayor de Calla, un espacio gentilmente concedido por el doctor Alcides Calla para entrevistar a un artista, en realidad entrevistar a un charanguista muy connotado en Cochabamba y en el país. Se trata de Alfredo Coca Antezana, con quien estaremos conversando en Memorias que Perduran de hoy para conocer su historia de vida, su trayectoria musical, pero también su trabajo como arquitecto. Arquitecto, agradecerle por aceptar esta entrevista y su saludo inicial para Memorias que Perduran. Gracias, el agradecido soy yo porque siempre el hecho de dar la oportunidad de mostrar nuestros emprendimientos, nuestro cariño a nuestra cultura es muy importante. Gracias Alcides por este lindo espacio que realmente nos involucra en algo tan lindo que es la cultura en general, ¿no? Bueno, estamos aquí para poder compartir mis experiencias durante más de 45 años de camino que hemos estado con el charango. Alfredo, inicialmente quisiera saber cómo nace esa inquietud por el charango. Bueno, es muy casual. Resulta que, bueno, orgullosamente digo, soy de familia humilde. Mis papás, cuando se vinieron a la zona de San Pedro, entonces lo que pensaron era en que sus hijos debían estudiar. Y yo tenía el colegio Mayor Roche, que era de la Sucre, todo directo hasta la, más o menos, Falsuri. Como vivíamos ahí de la Sucre, entonces era ida y vuelta, y eran 2 horarios, mañana, tarde, a pie. Íbamos a nuestras clases. Era la única calle que conocía. Estoy hablando de la secundaria, porque en la primaria la hice en Gualberto Villarruel, que es ahí donde está el teleférico más o menos, ese colegio que sigue, ¿no? Pero esa vez eran galpones de una empresa minera. Entonces, teníamos ese tren de aprendizaje. Cuando un día, ya cuando iba a salir bachiller, el último año de estudio de secundaria, llego a la casa por las 6 de la tarde más o menos, cuando veo a un señor en el patio de mi mamá, de la casa de mis papás, sentado bajo un naranjo, probando un charango. Yo, bueno, soy sincero, nunca había conocido el charango, no sabía ni cómo se tocaba, ¿no? Pensé que las clavijas le daban la nota, bueno, a ese nivel de ignorancia era, ¿no? Entonces me senté a su lado y le dije, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy tocando aquí, me he comprado, me tengo que llevar al pueblito, porque mi mamá los alojaba a sus yactamasis. Ella nació en Morochata, entonces traían productos, se alojaba en la casa un día, vendía y se iban. Entonces, por eso que el señor estaba ahí. A ver, tocar, le dije. Y ese fue el momento clave, digamos, de mi vida, ¿no? Porque escuché sus sonidos tan dulces de ese instrumento y desde ahí es que se me pegó ese afán de aprender. Entonces tuve que rogarle a mi mamá que siempre ella me socapó en la cuestión del charango y me lo compró el primer charango, digamos. Y con ese charango no sabía ni afinar, con una cuerda nomás empecé a sacar melodías que siempre me gustaban a mí, nuestras melodías. Y ese fue un proceso, ¿no? Al final casi me aplazo ese año porque, bueno, me entró tanto la locura por querer aprender a mi manera el charango que mi mamá hasta se preocupó, ¿no? Dijo, ¿qué te está pasando? ¿Has perdido la cabeza? Bueno, fue tanto ese, digamos, mi afición que había estado guardada seguramente y que necesitaba un motivo para poder expresarlo. Entonces, de ahí es que ha habido un proceso de caminar con este instrumento, bueno, en muchas instancias vividas, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de estudiar arquitectura? Bueno, primero estaba estudiando ingeniería química en Sucre, por los años 70, que es donde lo conocí a don Mauro Núñez, por suerte lo conocí, porque esas veces yo estaba alojado a unas 2 casas del Instituto Simeón Roncal, creo que se llamaba, donde él era profesor. Entonces, por mi afición, iba a sus ensayos, lo veía y trabajar, bueno, una experiencia linda el haberlo conocido, ¿no? A ese nivel, de verlo más que todo, más que hablar con él. Entonces, hubo el golpe de Banzer, se cerraron las universidades. 71. Sí. Entonces hubo un receso bastante largo y ahí es donde también tuve la oportunidad de compartir con mi tío Gílaro Antezana en su taller que estaba en la Casa de la Cultura de La Paz, en el semisótano, donde son los vestuarios ahora, porque él cogió un contrato, digamos, para hacer
las obras de arte que tiene la Casa de la Cultura actualmente. Y por si acaso, los cóndores que vemos ahí colgados son obras de mi tío, que en otra historia los vamos a contar. Entonces, ese alimento creo que hizo que, estando con ellos, porque iba Alfredo Domínguez, grandes artistas, a visitar ese taller, pues yo los veía, no ni los conocía, pero de por sí uno capta, ¿no?, la esencia de las personas. Entonces llego aquí, se abren las universidades y primero estudié medicina aquí. Bueno, estábamos desorientados, la verdad que así era antes, ¿no? ¿Y por qué medicina? Porque tenía un compañero que tenía los recursos y me dice, como me gustaba estudiar, tú estudias, yo te compro los libros y nos vamos a ayudar, ¿no? Entonces, ya, cuando pasa el semestre, con buenas notas porque era teórico, para el siguiente ya había que tocar muertos y eso a mí no me gustó, tuve que dejarlo nomás. Y ahí es donde vi bueno, a mí me ha gustado siempre dibujar y como lo veía mi tío con sus cosas de arte, entonces dije arquitectura. Y de ahí así es que entré a la facultad. Y bueno, ahí hemos hecho la carrera, siempre con contratiempos por muchas razones, pero ahí terminamos, ¿no? Y paralelamente la música siempre estaba acompañando, ¿no? Siempre estábamos trabajando hasta que tuve ya las oportunidades de mostrar, digamos, lo que sabía hacer en las instancias que me tocó vivir. ¿Qué artistas, intérpretes del charango han marcado su camino en este arte? Yo creo que es muy importante resaltar la educación que recibimos en la casa. Mis padres me han enseñado a respetar, entonces yo respetaba mucho a los que tocaban charango, personas mayores, donde, bueno, en esa época habían, ¿no? Entonces siempre, si había la oportunidad, y mi tío, que era que pues, siempre me contactaba, me decía, hay una cosa que me decían, ven pues escucharles, porque él sabía que yo estaba en ese afán. Y él muy criterioso decía que asimile, que los vea, que pueda aprender de esa manera, ¿no? Entonces, así es que empezamos, digamos, desarrollando lo que ha sido el arte y los charanguistas que primero tuve como, así, casualidad, todo ha sido casual en mi vida. Era una vez estaba por la cancha buscando cuerditas para mi charango, compraba esas cuerdas para pescar, ¿no? Porque las otras eran caras. Y cuando escucho una casetita, una música en charango, qué lindo, ¿quién es? Voy, me acerco, había sido don Julio Rocabado, que en su tiempo estaba, digamos, en su auge, ¿no? En charango, para mí es el disco bellísimo. Tuve que ir a mi mamá, pues a mi promotora, para decir, mami, hay un disquito, por favor. Y lo compré. Entonces, yo ya había avanzado algo del charango, pero a mi manera. Y esa fue una referencia para mí, digamos, ya de aplicar un charango con temas más concretos. Y por suerte, mi mamá había tenido un tocadisco antiguo. El disco lo he hecho tiras, porque no había otra manera, no es como ahora digital, ¿no? Era escuchar de nuevo, escuchar vuelta hasta sacar a oído, ¿no? Y empecé a sacar oído, lo bueno es que podía, o sea, me iba bien, digamos, ¿no? Sacando los temas, y ese fue el primer referente. Entonces casi con esa línea he ido aprendiendo ya otras cosas, y de esa manera es que me invitan a participar en el primer grupo folclórico que hizo don Mario Leyes, un gran coreógrafo que hizo un proyecto para 1974 de una, digamos, una sesión de unas 2 semanas en el Teatro Achar de ballet folclórico. Y no era un ballet de cualquiera, porque había coro, el grupo musical en el cual me invitaron. Entonces era un movimiento muy lindo que hizo don Mario Leyes, un gran, además, coreógrafo, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia, porque me invitaron, ya estaba metido en mi casa, pues ahí tocaba solito, ¿no? Y mi compañero de curso que me veía, entonces, ¿por qué no? No, lo que quiero es aprender, ¿no? O sea, mi idea era aprender. Bueno, pues a la fuerza me llevó para ensayar ahí, a ver, tocar con la gente, así, entonces, apenas toqué 2 cosas. Pero el destino es así, ¿no? Mario Hugo Romero estaba de director de ese grupo. Entonces vio, seguramente con criterio, dije, él puede. Entonces me dio la confianza, me dice, mira, ven a la casa, ensayaremos. Te voy a dar estos otros discos, anda a chequear, ¿no? Me dio los discos de William Centellas, que ya esa vez hizo su primer disco.
Y mucha VIPS, otra línea, otra posibilidad. Entonces empecé a trabajar con eso y también armamos con el grupo otras cosas y ahí empecé a desarrollar el charango, ¿no? Y siempre en el camino uno encuentra otras referencias. Como les digo, siempre con respeto y siempre diciendo de quiénes se hubiera asimilado, ¿no? Porque uno no puede crear solito. Pienso, ¿no? Que en todo debe ser siempre que hay una relación con otros referentes para poder asimilar. Entonces he tenido esa suerte de, bueno, pues enamorarme del charango y escuchar de una de otra manera, o en algunas reuniones había gente mayor que tocaba, y eso hay que resaltar, ¿no? Los charanguistas de antes, por ejemplo, eran muy completos. Yo me acuerdo de una fiesta así donde yo ya estaba tocando. A veces como jóvenes no medimos, nos hacemos a los capos ahí. Y tocaba guitarra todavía, estaba con ese afán. Y un señor me ve, pues así que estaba en ese afán. Mayor de unos 80 años de esa vez, ¿no? Y me dice, a ver, hijito, así me dice, acompáñame a este temita. Me dice, en charango el lío con guitarra. Era un tono difícil, y en do menor. Entonces, al principio le agarré nomás. Ay, a mi brazo me estaba doliendo porque es un puro puente. Un hito más, por favor, bien nomás me estás acompañando. Una lección me ha dado linda, pues, ¿no? De que no hay que ser soberbios en la vida. Uno aprende con las experiencias, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y dije, no es así nomás. El arte es infinito y cada día hay que aprender. Y hasta ahora seguimos aprendiendo, ¿no? Yo cuento esta anécdota, así tal vez un poco medio chistosa, pero creo que tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido es el que nos lleva a decir que hay que saber respetar y hay que ser conscientes de que nada es eterno en la vida y que siempre vamos a tener algo que aprender, porque así es, ¿no? Y esa es, digamos, una de las escuelas que a mí me ha ayudado también a seguir y a estar consciente de lo que estoy haciendo. Sé que no es lo último de la vida que hago, pero sí estoy haciendo una cosita que voy a continuar y que algún día servirá de algo, ¿no? Como una referencia en este caso de la música tradicional que he ido rescatándola de distintos formatos, ¿no? De discos de vitrola, o esos discos antiguos rayados, pero que he logrado sacar sonido, o de algún cassette que estaba por ahí, ¿no? Entonces, eso lo hemos puesto ya en un formato digital que ya va a ser una referencia mucho más, ¿no? Usual para los que quieran alguna vez conocer la música tradicional. Alfredo, ¿cuál es el secreto para ser un artista como tú, un charanguista, pero así apasionado por la música nacional? Yo creo que hay que estar conscientes, ¿no? De muchos aspectos. Por ejemplo, nos dejamos llevar a veces por el negativismo. Siempre vemos las cosas, solo lo malo y no lo bueno. Y a veces eso es lo que nos hace daño, ¿no? O el rencor o la venganza, cosas dañinas que en vez de usar ese tiempo en cosas positivas, lo usamos en otras, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Yo creo que uno de los parámetros es ese, ¿no? Y otro, estar conscientes de que en nuestro país, por ejemplo, en su diversidad es muy rico. Y solo leyendo podemos enterar de muchas más cosas, ¿no? O escuchando también, porque hay gente que conoce. En nuestro medio tenemos grandes investigadores, grandes personalidades que conocen arte, pero no nos damos la importancia. No los visitamos, por decir, a veces charlaremos de charango, seguro él conoce muchas cosas, ¿no? Y quisiera aprender más, a veces no lo hacemos. Entonces yo creo que ese tipo de alimentos nos ayudan, porque no es solo la técnica del charango. Cuando alguna vez un niño o el papá de un niño me dice, enseñale, quiero que mi hijo gane en el concurso un ratito, yo no lo estoy enseñando, no lo voy a enseñar para que sea campeón de charango. Le voy a enseñar para que lo quiera el charango, lo respete el charango, quiera nuestra cultura y toque con orgullo lo que tenemos. Eso le puedo enseñar, no le garantizo que gane un premio, porque eso para mí no va, personalmente, ¿no? Entonces, de esa manera, ya a los alumnos que les enseño, algunos no tengo muchos, ¿no? Porque casi no estoy en ese afán. Lo primero que les digo es hablar del charango. Mira, esta es una pequeña historia de lo que ha sucedido. Entonces tú estás entrando a querer conocer este instrumento. Y lo que tienes que tener es, yo sé que como joven debes tener una agenda nutrida de fiesta, de reuniones con tus amigos, de tu internet, de tu tablet, de todo ahí. Dale un espacio para el charango. Tienes que generar una agenda para tu ensayo, porque si no vas a decir, ay, hoy día no puedo, mañana no va a ser, pasado no va a ser, y al final se perdió. Y tú puedes tener inclusive talento, pero si ese talento no lo forjas,
Entonces, bueno, no se llega a nada, ¿no? Entonces, para mí que esa es, digamos, una de las claves, el de poder ubicarse en una realidad y ver qué vamos a hacer. Yo, por ejemplo, con mi trabajo, yo no me he hecho rico. Pero sí, como te contaba hace rato, hay alguien, una persona humilde, que me saluda en la calle. Don Alfredo, me dice, pucha, su disco he escuchado, qué bonito. Para mí es el mejor premio, ¿no? O a veces, y me ha ocurrido, un taxista, por favor, a tal lugar, sí, por el retrovisor me estaba mirando, sí. Llego al lugar, usted es don Alfredo, ¿no? Sí, no le voy a cobrar, me dice, ¿no? Entonces, para mí son los mejores premios, ¿no? No por el dinero que no he gastado esa vez, sino por el hecho de que mi música le ha llegado, ¿no? Y él tal vez quiere agradecerme de esa manera. Entonces, es una motivación para seguir trabajando, ¿no? A veces físicamente podemos sentirnos rendidos, o hasta anímicamente, no es problema, pero de pronto surge esta energía, ¿no? Del cariño de la gente humilde a veces, o gente de todo género, donde ellos reconocen un trabajo que estamos haciendo. No me dicen que es el mejor del mundo, no, tampoco no soy, pero sí dice, he escuchado, qué bonita estaba esa versión, ¿no? Entonces, para mí esa es la motivación para seguir, y sé que no estoy perdiendo mi tiempo, sé que estoy dejando una pequeña medicina para alguien que cuando escucha algún guañito, algo os recuerde llorando, o le dé más ganas de trabajar, porque había habido algo que nos puede servir para la vida diaria. Alfredo, ¿y qué bondades tiene un charango? Bueno, el charango, primero, si hablamos un poquito su historia, hay pues una gran diversidad en Bolivia, ¿no? Si nos vamos al norte Potosí, por ejemplo, hay distintos tamaños, afinaciones, tipos de encordado, de construcción. Realmente es pues toda una diversidad grande. Y sabemos que en Potosí es donde se ha tomado mucho más en cuenta a este instrumento relacionado con sus tradiciones y costumbres, ¿no? Para la siembra, para todas las instancias de vida que tiene el ser humano en el campo. Tal vez ellos, antes de que lleguen los españoles con las cuerdas, porque las cuerdas llegan de España, tenían otras costumbres con los vientos, ¿no? O el canto, que siempre ha habido. Llega el charango y logra acomodarse a sus tradiciones, ¿no? De ahí que las afinaciones que tienen temple diablo, temple romano, cruzado, Pascua, bueno, pues es una infinidad de expresiones que ellos han ido logrando en el tiempo. Y cuando hay grandes musicólogos que analizan ese sonido que ellos han creado, se sorprenden, dicen, ¿cómo han logrado esa perfección en la armonía? A veces con 2 acordes ya han hecho una melodía. Entonces, esa riqueza es la que todavía tenemos que estudiar. Ahora yo estoy tal vez más involucrado en el charango urbano, que es el que en la ciudad ya adquiere otra connotación, un poco se universaliza, ¿no? Empieza inclusive a tocarse temas de otras latitudes, pero la virtud de este instrumento, por un lado, es su sonido, tan característico que ahora en la actualidad este instrumento está pues formando parte de los grupos musicales de todo género. He visto ya géneros bien distintos, pero que el charango está ahí, con sus notas bien particulares, porque el charango tiene su sonido, hay que nomás reconocerlo, muy, muy particular. ¿Por qué? Porque se tiene una historia, ¿no? Y esa historia se ha ido, digamos, transformando ya en muchas propuestas. Ahora, por ejemplo, yo tengo un charango de cuerdas metálicas que nos da otra posibilidad de sonido que ya con alegría hemos visto que la riqueza cultural que tenemos tiene valor. He estado en Japón el año pasado y ahí les ha encantado, digamos, ese sonido, ¿no? Porque era distinto al habitual que todos escuchan, ya, ¿no? Con otra sonoridad. Entonces, es una riqueza que hay que explotarla. El charango es charango nomás, donde esté quien lo toque igual. Ahora sabemos que hay otros países que también lo tocan, en el Perú, Chile, Argentina, pero básicamente el charango ha tenido una base fuerte en Bolivia, porque su cultura siempre ha luchado para no hacerse dominar. Esa es la gran ventaja, ¿no? La cultura colla, que pese a que han llegado otras, digamos, instancias de dominación como los incas en su tiempo, pero han mantenido, si bien han aceptado, pero han mantenido sus costumbres. Es por eso que cuando el charango llegó, la vihuela o guitarra llega a la América, en esa cultura llega a adquirir una personalidad, porque esa cultura seguía intacta.
Y esa fuerza es la que ha generado tanta diversidad, ¿no? Y esa la mostramos en todo el mundo. De ahí ya han salido don Mauro Núñez, por ejemplo, el Tarateños Rojas, Felipe Rivera en los años 30, tenemos evidencias fotográficas, que con la necesidad de grabar música que se hacía, a veces se grababa en la Argentina o Brasil, que era para los discos de Vitrola y los otros, han ido pues en caravanas. Y en los viajes ha ido, pues, digamos, compartiendo el charango con la gente que habitaba. Y ahí ha empezado, no ha faltado alguien que le ha gustado, le habrá comprado un charango y se quedó y se empezó a difundir, ¿no? Pero hay que reconocer que son estos grandes charanguistas los que han llevado el charango y lo han difundido por el mundo. Y ahora ya tenemos un instrumento que se ha universalizado prácticamente. A lo largo de estos 45 años de vida artística, seguramente has participado de muchos grupos musicales. ¿Cuáles destacarías? Bueno, primero hay que destacar el que me ha dado el impulso, porque hay que ver que si no hubiera habido una ventana, tal vez me quedaba ahí, ¿no? Justamente es el grupo de don Mario Leyes, que además que he conocido a grandes músicos ahí mismo, ¿no? Don Sergio Vargas, que era el director del coro de ese entonces, veía esa disciplina que tenía para ensayar, y don Mario Leyes mismo era muy disciplinado. Mario Hugo Romero, que él también conocía mucho del folclore, entonces él nos decía, esto hay que hacer así, ¿no? Entonces, eso para mí es bien importante, porque gracias a eso es que seguramente me he formado de una manera y he tenido las oportunidades, ¿no? Después de un viaje que hice a Europa por 2 años, del 79 al 81 más o menos, regreso y el primer grupo que he participado ha sido Tarpuy, un proyecto bien bonito con Fernando Leguizamón, Luis Chugar, mi persona y una percusión más, que es muy lindo el proyecto, pero lamentablemente se quedó ahí. Después lo hemos hecho proyección, me invitó Yuri Ortuño, hemos estado 5 años tocando con él, ahí el éxito de Paloma del Alma Mía es uno de los que se salió en ese disco, que era una experiencia bien bonita, porque era una introducción tradicional, porque yo un tradicionalista con mis cosas, es un tema actual. Entonces a mezclar, porque a veces no queremos aceptar que, decir, no, lo tradicional, los ñaupas quedan nomás, no, ¿para qué? ¿No? Sin embargo, se ha demostrado que ese sabor le ha dado un toque, una introducción que se ha vuelto clásica, digamos, para ese tema, ¿no? Entonces, esas experiencias a uno le van enseñando. Después tuve la oportunidad de estar con Amaru. Con Amaru hemos hecho bastante trabajo. Y bueno, tal vez hemos generado un poquito un estilo en el que el charango ha sido más protagonista ahí, en las introducciones, los arreglos. Bueno, era mi campo, ¿no? Entonces tenía que involucrarme. Y muy lindas experiencias, ¿no? Con Dexter Pérez, que era el que armaba las voces, de los demás compañeros de grupo, ¿no? Con quienes hemos hecho lindos discos. Después tuve la oportunidad de estar en Sabia Andina, hemos estado 5 años también ahí. Otra experiencia linda, porque grandes músicos, grandes personalidades. Hemos viajado harto, hemos estado en espacios muy importantes para la difusión de nuestra música. Después, como en Azul Mayúgar, hemos también compartido buen tiempo. Hemos estado en su grupo musical. Hemos estado con Sacambaya, hemos hecho una gira por Europa. Hemos mostrado lo que es nuestra música. Y al final, bueno, pues dije, ya creo que he estado picoteando bien. Ahora, lo que he aprendido de los grupos, porque cada grupo es una escuela, ¿no? Porque cada grupo tiene una esencia, un estilo, una forma de concepción de la música. Entonces, todo eso lo he asimilado y he dicho, ahora haré mi producción en charango. ¿No? Y de esa manera que desde el 93 he empezado a grabar mis discos como solista. Y yo creo que es algo muy bonito porque son experiencias que uno va aprendiendo, ¿no? Sí, aquí hay una producción, ya diríamos, individual, ya al margen de los grupos musicales. ¿Cómo surge la idea de producir música para el charango? Sí, bueno, siempre como aprendí yo este estilo de charango, guitarra, entonces siempre ese afán de tener tanto repertorio, y hay que reconocer, los amigos también son importantes en este propósito, y hay que recordarlo al doctor Borda, porque José Borda Pisterna, un médico muy, muy, muy amante de la música nuestra. Cuando estaba justo haciendo sus trabajos,
seguía mi afán. Alfredo, me dice, lo he grabado este repertorio, ¿no? Aparte de lo que yo tenía, él también me proporcionaba, esa vez era cassette. Tengo esto que es rescatado de mis guajaychas, hermano, escuchado, ¿no? Y justo de ahí sacaba pues cosas bonitas. Entonces eso es lo lindo, que ha habido gente que me ha apoyado. También he tenido que es bonito recordar, es las cuecas de siempre, que es otra escala, digamos, de música, en el sentido de que se ha hecho de las partituras de grandes compositores, ¿no? En este caso son Simeón Roncal y Miguel Ángel Balda, dos compositores del siglo pasado, de principios más o menos del 1910, que son los protagonistas de toda una generación de músicos, porque muchos nacen en esa generación, Gilberto Rojas, tantos. Entonces, ha sido como un boom del folclore, y ellos empiezan a generar las cuecas, los bailecitos, ya en piano y bien partitura. Entonces empiezan a popularizar esa música que antes era discriminada, era para las chicherías, era para la gente de abajo que llamaban, ¿no? Pero sin embargo ellos lo han puesto a otro nivel. Al principio les ha costado, pero después la gente entendió, porque era una mezcla ya de conocimiento musical y del alma del pueblo. Entonces esa mezcla, esa simbiosis de esos dos aspectos han dado un resultado de la música criolla. Entonces hemos encontrado en las partituras de estos dos, que es cualquier cantidad. Además hay que reconocer el trabajo de doña Ana María García Mesa de Pacheco, una gran pianista sucrense, que ha hecho la recopilación de estos músicos, pero tiene una cosa de 14 discos, CDs que ha grabado de grandes compositores, ¿no? De la partitura ella en piano lo ha transcrito, digamos, ¿no? Para que nosotros podamos escuchar. Entonces ha sido una experiencia linda, porque lo hice con Fabricio Gallegos, un guitarrista clásico cochabambino, muy bueno. Entonces él leyó las partituras y me dio, pues yo soy analfabeto, pues en la música es lectura musical. Entonces leía las notas, yo asimilaba, memorizaba o grababa para que yo después iba a ensayarlo, ¿no? Entonces de esa manera hemos hecho con su guitarra, que leyó la partitura de la mano izquierda del piano, y yo, digamos, la parte de la derecha, la melodía, la hice con charango. Es una linda experiencia, porque aquí podemos ver, por ejemplo, los arreglos armónicos de hace más de un siglo, que parecen actuales. A veces la gente tiene un concepto, no, lo antiguo, esa debe ser pues, los ñaupes, ya no, ¿para qué? Ahora haremos la música moderna, la actual, que es, el mundo avanza, todo, ¿no? Pero sin embargo, si escuchan esta música, que es de más de un siglo de antigüedad, se van a encontrar con acordes que hasta ahora ni los han hecho, ¿no ve? Entonces es muy importante la investigación. Yo pienso realizar este tipo de trabajo, muchos más, porque hay harto material, ¿no? Nuestra música típica, que también tiene gran valor, y esto que es obra de grandes autores que también han generado una época muy importante. Yo le llamaría la música clásica boliviana. Sería lindo que se genere de una vez por todos ya la música clásica boliviana. ¿Por qué? Porque se ha generado en una época importante y ha servido de base. Porque ¿quién no escucha la huérfana Virginia, por ejemplo? Que ahora ya está tocada en un formato mucho más, digamos, bailable, ¿no? Pero aquí vamos a notar el ritmo, que era mucho más calmado, ¿no? Más de salón, que le llaman. Entonces, pero ha sido una base. Sobre esto se ha logrado lo otro, que es lo popular. Alfredo, ¿qué tiempo lleva producir, en este caso, un CD? Bueno, en mi caso es pues como para morir de hambre, porque yo tengo que escoger siquiera unos 150 o 200 temas de todo lado, ¿no? Como te digo, de vitrola. Para la vitrola tenía que comprar un 3 en 1 que felizmente encontré de alguien que había tenido y que tenía 78 revoluciones. Ese es 3 en 1, todavía bien esas veces. Entonces he encontrado eso, con eso apenas se escucha la melodía, ya este tema, este otro. De esos 200 tengo que ir escuchando, y sacar, ¿no? Por decir 60, después 40, 30, hasta llegar a los 10 o 15 que voy a grabar. Entonces es un proceso, ¿no? Pero yo lo hago con corazón, porque sé que esa es la manera, digamos, de poder yo mismo estar satisfecho de algo, para que pueda transmitir, porque sería fácil para mí lo que está de moda, ponerlo en mi charal y vender, ¿no? Pero no está mal, no digo que está mal, pero digamos, creo que mi decisión ha sido esa, ¿no? La de rescatar
hacer lo que casi no se escucha o se está perdiendo, darle el formato en charango a veces, porque a veces en piano, o es en armonio, o en acordeón, en tantos instrumentos que antes han tocado, ¿no? Y darles, ¿no? Ahora, por ejemplo, Cunumisita, que todos la conocen. Yo he encontrado el disco de Vitrola, Cunumisita. ¿Qué quiere decir eso? Que por los años 30 ya Cunumisita ya sonó con don Gilberto Rojas, ¿no? Entonces, esas, digamos, a veces uno haciendo ese trabajo aprende la historia, ¿no? Y dice, pucha, pero sí, de tanto tiempo atrás, y quién es el autor tal, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo. Y eso a mí me enriquece bastante en mi conocimiento, ¿no? Y me siento feliz de saber que la música ha tenido un proceso tan lindo, ¿no? Y que ahora lo mostramos, ¿no? Y yo voy a seguir. Muchos dicen, pero no pierdas tiempo. No, es parte de mi vida, más bien. Es la manera de vivir que yo tengo y que la voy a seguir mientras la vida me acompañe. ¿Y cuál es el sello discográfico con el que grabas? Bueno, normalmente lo hemos hecho con don Laureano, algunos discos, y otros por mi cuenta, porque es así. Y sabemos que difícilmente recuperamos las inversiones, pero no me achica a mí eso. Yo digo, no, si algún día cuando ya esté en el cajón, pucha, voy a decir si podía haber hecho tanto. Ya cuando sea en calidad de alma, seguro, pues, podía haber hecho tanto, ¿no? Mejor morir tranquilo y haber luchado, ¿no? Y morir en combate, porque creo que es lo mejor, ¿no? Trabajando y sabemos que con la cultura de nuestro medio todavía tenemos obstáculos. Pero eso no es motivo para dejarlo o para decepcionarse, ¿no? Más bien que nos da más fuerza, ¿no? Nos da más fortaleza y decir, ¿por qué? Si yo sé que esto no está mal. Yo no estoy haciendo daño a nadie con este trabajo, ¿no? Estoy generando un legado pequeño, pero que algún día esto va a servir como referencia, porque ya el sistema digital felizmente nos garantiza que ya de por vida se queda, ¿no? ¿Y cómo percibes la respuesta del público? Como te digo, no es que hable mal de nuestra gente, pero en afuera es donde más me conocen, ¿no? Que aquí es donde más me da mi lugar. ¿No? He estado en el Perú, he estado en el Ecuador, he estado en Argentina, he estado en Brasil, en Europa he estado en todos los países, que no en todos, pero he estado en muchos, ¿no? En Bélgica, Alemania, he estado en Suiza, he estado en Francia. Realmente el público que ha ido allá es del lugar, no es boliviano, pese a que hay bolivianos allá, ¿no? La mayoría son más extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque les gustan y quieren escuchar algo que viene de otro lado, tal vez. Y eso es bueno, ¿no? Porque nosotros estamos transmitiendo las riquezas de nuestra cultural de nuestro país, expresado en el charango. Yo creo que es motivo también de orgullo, porque nuestro país no es solo de peleas y contrapeleas y problemas, también tiene cosas lindas, ¿no? Que hay que mostrarlo. Y los resultados son esos, ¿no? Una pequeña anécdota cuando estaba tocando en la UNESCO, que me invitó doña Luzmila Carpio en el primer festival de charango. Había muchos charanguistas virtuosos, ¿no? Ya, como que hay en Suiza, argentinos, chilenos, franceses. Y cuando me tocó, a mí, entonces yo agarré mi charango de cuerdas metálicas y toqué un caluyo. Cuando de repente sentía, porque yo toco más agachado, sentía que había un silencio total. Yo dije, se habrán ido, ¿qué me importa? Yo sigo. Acabo de tocar y una ovación, y de pie, ¿no? Me aplauden de pie. Entonces, pues yo me he descompaginado, pues, no esperaba yo eso, ¿no? Pero después reaccioné y dije, no, esta es la riqueza de nuestra cultura. Lo que he tocado, ¿cuántos lo habrán tocado en Valle Grande, en los guañitos, en las chicherías, en todo? Entonces, he tenido la suerte de rescatar eso y bueno, de darle mi formato seguramente, y en un lugar que he tenido la suerte de estar, ¿no? Para difundirlo. Y me he dado cuenta que podemos con las cosas nuestras mostrar, no tenemos por qué adaptarnos y decir, no, pues estoy en Francia, entonces tocar algo francés, digamos, o no, sino mostrar lo nuestro, ¿no? O sea, ha sido una linda experiencia, por eso que me sigue impulsando en esto. He viajado, por ejemplo, a Valle Grande, he conocido amigos, y ahí es donde uno se alimenta, ¿no? De la esencia de nuestros pueblos, que son tan ricos en sus tradiciones. Revisando tu biografía, encontré que en Potosí se organizó una especie de concierto de 100 charanguistas. Mil charanguistas. Mil sí, charanguistas. Más de 1000, sí.
¿En qué circunstancias surge esa iniciativa? Bueno, como siempre en Bolivia tenemos tanta creatividad. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Siempre así, ahí quedaba. Las reuniones que teníamos con los charanguistas. Cuando un día se me ocurre, estaba trabajando en la Casa de la Cultura, en el piso de arriba, estaba bajando las gradas, se me ocurre, me siento en las gradas y empiezo a dibujar un esquema. Así podían ser los 1000 charangos. Y bajo, y el oficial mayor de cultura que estaba ahí abajo, don Gustavo Rodríguez Ostria, que es un gran intelectual. Gustavo, sí. Le digo, mire, ¿esto qué le parece? Se ve, se ríe, está Alfredo, seguí, pero está interesante, me dice. Y de esa manera lo hemos ido, he ido organizando el proyecto, y bueno, mi hermano que estaba en función, ¿sabes? Bueno, es amigo personal, presidente. Y le digo, mira, Oscar, esto hecho, está interesante, pero mira, tu proyecto no está tan bueno, te lo voy a corregir. Es bueno, esas cosas. Lo corrige, me dice, ya, pasalo limpio y dame un ejemplar. Entonces él, en un momento informal con el presidente, le mostró el proyecto. El presidente ve y dice, entonces ya, que vaya, listo, ¿no? O sea, no ha habido la burocracia, ¿no? Si yo lo mandaba al Ministerio de Cultura, ahí se hubiera podrido el proyecto. Felizmente ha sido otro el camino. Y para bien, ¿no? Porque bueno, ha sido aceptado, se ha financiado, hemos empezado a sacar las convocatorias, la gente empezó a entusiasmarse, y lo lindo, la connotación muy hermosa de esto, si bien, y hay que reconocer, no es una orquesta técnicamente depurada y música del cielo, pero nuestra música de grandes compositores que se ha tocado al unísono, más de 1000, y lo lindo ha sido cuando en la época de los ensayos, cómo ha servido la música para unir y romper esquemas sociales, culturales. Ahí yo veía, por ejemplo, a un albañil que era bueno para tocar, y a una doctorita que era médica, decía, ya pues, enséñame, Pedrito, no sé, sí, doctorita, espera un ratito ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinaban? O el abuelo con los nietitos peleándose, ya, a ver, no jueguen, a ver, ensayen más bien, pero es que me lo han desafinado, no importa. Entonces yo veía todos esos afanes que realmente era parte de la magia de la música, ¿no? Y en este caso del charango. Y después los cruceños que empiezan a unirse, dicen, pucha, nos hemos organizado, queremos tocar, y sí, yo sé esto, yo quiero aprender, me dicen, no importa. Hay secciones en el charango, unos que solo pueden rasguear, entonces los que han aprendido pueden solo rasguear, sirve. Otros que ya conocen pueden puntear, y otros que conocen mucho más las partes más principales. Entonces hemos ido jerarquizando, entonces todos pues han participado. Y tenemos el video, no sé si lo tienes, pues ya te puedo hacer llegar el video de los 10 temas, pues sería lindo difundirlo, no como más que todo un resultado de que unidos siempre vamos a lograr muchas cosas. Y este es un ejemplo de unión, que puede ser un principio para hacer cosas más grandes todavía en el charango, ¿no? Pero que sí hemos demostrado que es posible. ¿Y cómo fue posible aglutinar más de 1000 charanguistas? Hemos hecho las invitaciones pues por departamentos, como la Sociedad Boliviana tiene sus filiales departamentales, entonces se ha generado primero la temática. Todos decían ideas, ¿no? Uno decía que vaya mi tema, que no, un ratito. Se trata de un homenaje al charango. Entonces vamos a hacer de los grandes charanguistas sus temas, de los íconos que han impulsado el charango, además como un homenaje a ellos. Porque si no yo también diría que vaya mi tema, ¿no? La cosa así. Desde ahí hemos empezado a hacer la cosa bien coordinada. Entonces han estado los temas de Mauro Núñez, han estado de Ernesto Cabú, de William Centellas y algunos tradicionales más, ¿no? Entonces se ha armado la partitura y tablatura al mismo tiempo y también apoyo musical en CD. Entonces habían 3 formatos. El que sabe leer música puede recordar. El que no sabe, en base a los signitos, que es la tablatura. Y el que quiere apoyar tiene el CD más, la melodía más. Del rasgueo nomás si quiere o del punteo si quiere. Entonces todos hemos generado y ese material lo hemos difundido ya a las redes. No había redes sociales esa vez, del 2009, pero ya había el internet, ¿no? O sea, ¿cómo se decía? Pues esto no me acuerdo. Email, creo que el correo electrónico. El correo electrónico. Por ese medio hemos mandado inclusive al exterior. Por el exterior se han organizado, han venido también de la Argentina, han venido del Perú, de varios lugares. Entonces como por ese medio ha ido ensayando en el exterior,
En el interior hemos viajado, hemos ido a La Paz a hacer los ensayos, a Oruro, hemos ido a Sucre, hemos ido a Potosí, a Iquile nos hemos ido para ver los ensayos. Entonces cada cual entusiasta. Después llegan aquí, pero a Potosí, porque ahí, bueno, yo decidí, esta vez era de presidente de la sociedad, y dije que sea Potosí, porque está considerada como la cuna del charango. Entonces sabemos las cosas, porque yo como cochabamino, pues no, que sea Cochabamba y punto, no. Es que siempre es bueno saber reconocer muchos aspectos, ¿no? Entonces se hizo allá una linda fiesta, emotiva además. Tocamos al principio, inclusive, bueno, no se grabó eso, el himno nacional en charango hemos tocado. Y después ya los temas, al final la gente se motivó y Viva mi Patria empieza a cantar la canción. Estaba una fiesta hermosa, sí. Una experiencia muy linda. Yo no hablo de los entrepiés o los trampas, de las trabas que han habido, que siempre hay. Eso que a un lado al recuerdo, ni al recuerdo, al olvido mejor. Pero sí hay que hablar del objetivo cumplido. Entonces nos han dado el récord Guinness como la orquesta más grande de charangos del mundo. No, eso es un orgullo, ¿no? Un logro, porque ha sido una noticia además a nivel mundial. Ha salido en los medios de todo el mundo, que en Bolivia se organizó la orquesta de charango más grande del mundo, ¿no? Una cosa. Bueno, y a propósito de la Sociedad Boliviana de Charanguistas, del cual un tiempo tú fuiste su presidente, ¿cuáles son los logros, los aportes que has contribuido en ese trabajo? Sí, bueno, han habido varias instancias, ¿no? Esta sociedad se funda en 1973, o sea, con más de 40 años se han dado muchas instancias. Dentro de eso, o sí rápidamente puedo decirte que por un lado hemos logrado una ley que se aprobó en 2006. En base a esa ley, últimamente ya va a salir una nueva ley, que eso hay que resaltarlo, pues muy importante. Ha ido madurando esa ley, que no se aplicó porque no tenía su reglamentación, pero ya hubo un intento. Entonces lo que se ha hecho es acercarnos a las instancias del gobierno. Con el Ministerio de Culturas nos hemos contactado y hemos generado mesas de trabajo en La Paz. Entonces eso es muy bueno, ya es un logro, porque las autoridades ya han aceptado y dicen, ya, vamos a organizar, vamos a pagar nosotros pasajes, estadía, vénganse de toda Bolivia, los que son constructores, investigadores, intérpretes de charango, los que enseñan todo. Vamos a generar mesas de trabajo para que cada cual dé sus opiniones y dé sus necesidades y quede un fruto en cada mesa. Y ese fruto va a ir enriqueciendo lo que va a ser la nueva ley del charango. Se ha hecho eso. Por eso yo digo, esto es un ejemplo para muchas leyes que podrían servir para los bolivianos, no solo en la cultura, en otros géneros también. Cuando hay consenso es muy lindo, porque está sacando de la necesidad misma de la gente en una mesa, está poniendo, y eso ya se lo transforma en formato de ley, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quejar? Cuando salga, ahora el resultado de esta nueva ley es bien facilito. Hay 3 componentes. Uno, que es la educación. A partir de la ley, el sistema educativo va a imponer la enseñanza del charango en los sistemas educativos del país, desde lo básico hasta las instancias que corresponden. 2, se van a instalar los medios de investigación, los centros de investigación del charango, siquiera en 3 lugares que son los emblemáticos del charango, donde hay charango. Y 3, la difusión. Se van a hacer proyectos de difusión tanto local, departamental, nacional e internacional. Ahora ya las representaciones del país en el exterior van a tener un presupuesto que les habilite a organizar eventos de difusión del charango, llevando nuestra gente de aquí. Ya puede ser charanguistas originarios, nuevas generaciones, charanguistas connotados, investigadores, todo van a ir a tantos puntos que tiene Bolivia como representación. Entonces, esos 3 pilares son los que están conformando esta nueva ley que nos han comunicado, ojalá sea verdad, el 6 de abril, que es el Día Internacional del Charango, que se va a promulgar la ley, pues ya está lista. Ya se han hecho sus revisiones, todo. Entonces estamos bastante felices con ese logro, que no es personal, es un logro de trabajo de todos. Nosotros hemos estado tal vez ahí como cabeza nomás de una institución, pero sí muchos han aportado. Eso es uno. El otro es la certificación de competencias que se ha dado a los que han trabajado en el charango. El gobierno, el Ministerio de Educación, les ha dado un certificado en el que les habilita, de acuerdo a los méritos que han presentado,
a que ellos puedan enseñar el charango ya en un colegio, en cualquier instancia, ¿no? Entonces, es una certificación de la labor que han hecho, que tal vez no han estudiado en una universidad, han estudiado con prácticas, enseñando, investigando, pero se ha reconocido ese valor para darles un título para que con eso ellos puedan transmitir esa enseñanza, ¿no?, a los que vienen, ¿no? Y eso va a estar bonito porque el sistema educativo, como va a implementar el charango, entonces estos señores van a tener trabajo en esa opción, digamos, ¿no?, que se ha dado. Para mí que ese es el logro más grande. Y otro, que se están haciendo los eventos y la expansión, digamos, de la sociedad boliviana, ¿no? Hemos logrado en Santa Cruz, que era un poco difícil, ¿no?, por las características, digamos, que tenemos de cultura, pero que sí nos ha sorprendido que hay gente que, netos, así, hermanos cruceños, que están asimilando, porque sabemos que hay migrantes también, que esos de por sí no hay problema. Hemos ido a Valle Grande, que también están ya empezando a organizarse, ¿no? O sea, lugares donde a veces están olvidados, pero que hemos logrado llegar. ¿Y qué quiere decir esto? Que la familia del charango se está convirtiendo ya, se está ampliando. ¿Y eso qué significa? Que se va a diversificar mucho más, ¿no? Porque si mostramos el charango vallegrandino es distinto al de Aquile, digamos. ¿Por qué? Desde su construcción, su afinado, que es distinto, se llama maolín, su temple, y con eso tocan los caluyos, digamos, que es otro sabor, ¿no? Es otra cosa. Esa es parte de la diversidad del charango que tenemos. Entonces, yo creo que hay que seguir en este camino. Bueno, Alfredo, finalmente, para concluir esta grata entrevista, ¿cómo compatibilizas tu pasión por el charango y tu profesión de arquitecto? Sí, esa es la parte un poco delicada, digamos, porque, bueno, en una profesión siempre, no todo es una taza de leche, ¿no? Siempre hay problemas, hay una lucha, pero bueno, también es parte de la vida. Entonces, mi poción mágica o mis remedios es el charango, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en este ritmo de trabajo, el tiempo es tan limitado que mi horario de ensayo para mi charango es a las 5 de la mañana, hasta las 6:30, 7 horas en que después tengo que ir a trabajar. Pero lo estoy haciendo. Entonces ese equilibrio nos ayuda a comprender muchas cosas en la vida, porque de por sí la música y el arte en general educa la esencia del ser humano, nos enseña a entender las cosas que nos pasan. Entonces para mí que es una gran ayuda ambos aspectos, y bueno, seguimos caminando mientras se pueda. Bueno, agradecerte por haber aceptado esta entrevista y tu despedida del programa Memorias que Perduran. Gracias, hermano, por la invitación, y qué lindo que haya una opción para poder mostrarse al público con esta amplitud, porque lamentablemente siempre los programas que tenemos son de 2 minutos o 3 y no podemos hablar mucho, ¿no? De todas maneras, la vivencia que les he contado, amigos, tal vez es una experiencia que lo he vivido, estoy orgulloso de haberlo hecho, y ojalá sirva de un pequeño ejemplo para muchos que no creen en la cultura, no siempre los que van a aprender a tocar el charango, sino los que también van a apreciar lo que es la música en charango y el folclore en general. Será hasta otra oportunidad seguramente, porque seguimos caminando y nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias. Amigos del programa Memorias que Perduran, hemos tenido una entrevista con el arquitecto Alfredo Coca Antesana, pero además un apasionado por la producción musical en diversos ritmos que tiene nuestro país a través del charango. Agradecerle por esta entrevista y ponderar el trabajo que está desarrollando a lo largo de 45 años ya de trabajo continuo en la producción e investigación de la música en el charango. Será hasta otro programa.
Gracias.